Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué bocallave más bonito tengo hoy aquí para vosotros. Espectacular, típico de la marca. Este cilindro es un Z-Icon. Vamos a ver si podemos ver el logo. Ahí está, Z-Icon. Un cilindro muy bonito, como todos los de esta marca, están muy bien hechos, dan juego, llevan pernos de seguridad, las tolerancias son muy buenas. Este no tiene especial dificultad, por lo que he visto yo, siempre que utilices las herramientas adecuadas. Me lo envió un amigo, me lo envió junto con todo este piecerío. Yo creo que el objeto de enviármelo en gran medida era que viese todos estos elementos. Están rotos, no se puede volver a montar. Yo creo que no se puede desmontar el cilindro fácilmente si no es partiendo esto de aquí. Yo creo que era un cilindro con mando. Como os digo, hay piezas rotas, algunas que yo creo que no están rotas. Yo creo que esto es lo que sujetaba el rotor. Lo ganzué ayer una vez, y creo que queda el rotor suelto, pero no estoy seguro. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ganzuarlo para ver cómo se comporta e intentamos desmontarlo. Este Z-Icon yo creo que es el modelo SK6, uno de los SK6 que hay muchas versiones de ese modelo. 5 pernos de seguridad, muy bonito de ganzuar. Vamos a colocarlo en el aprieto, pero ya os digo que con la ganzúa adecuada, yo voy a utilizar una ganzúa muy fina de Sparrows. Quizás no sea necesario utilizar una tan fina, no lo sé, porque aquí es recto, pero aquí hay una guarda. El bocallave es recto y por aquí en principio cabrían otras ganzúas más anchas, pero este pico de aquí limita, y como me voy a apoyar aquí, este otro pico de aquí también limita, y entre los dos hacen un espacio muy estrecho. Quizás ganzuando desde esta zona pues se puede utilizar una más larga, pero este es mucho más limitante de lo que parece. Os he ofrecido este modelo con bocallaves similares. No tenían este corte aquí, esta punta aquí. Eran más rectos, más limpios, tenían un quiebro, pero solo uno. Pero bueno, no lo sé, vamos a ver qué es lo que da de sí este cilindro. Vamos a colocarlo todo. Yo creo que ahí puede ir bien. Voy a utilizar este tensor hecho con varilla de limpia, no tiene ningún misterio, simplemente que encaja bien aquí, encaja en esa zona. Y voy a utilizar la ganzúa que os he dicho, es el gancho largo de Sparrows, pero la versión más fina. Es incluso demasiado fina, porque como aquí el bocallave es amplio, tiende a pandear y a irse para los lados. Pero bueno, es la que vamos a utilizar. Vamos a ver ahí. Me he colocado de manera muy incómoda, no sé por qué. Vamos allá, tensión leve a media. Ahora intentamos conseguir algo así como un falso. Primero pide. Vamos a ver. Este es muy corto y es difícil. Ahí está, seguirlo todo el recorrido apoyándose arriba. Ha hecho un clic. Vamos a buscar el siguiente. No pide. Siguiente. Siguiente pide. El tercero. Un clic y un leve giro. Siguiente cuarto nada. Quinto. Vamos a ver este quinto. Pide. Ahí se está moviendo. Creo que no lo estoy tocando bien. Que se me ha escapado. No he sentido una colocación. Ahí está, un clic, ahora sí. Primero está colocado, segundo, nada, tercero, nada, cuarto, vamos a ver, quinto no lo he colocado bien. Ahí está, ahora empieza a moverse. Es muy fácil tocar con guardas.
y perder el perno. Ahí he hecho un clic. Ayer se comportó diferente. Me dio rápidamente un falso colocado. Vamos a ver. Ahí está el cuarto. Ahí al tocar el quinto de nuevo cae en el falso colocado. Vamos a ver qué más da de sí. Segundo da rotación. Es un spool. Recuerda haber colocado un par de spools y abriría. Hay otro perno, no me acuerdo cuál es. Hay otro perno que es un spool y lo he debido de colocar antes de caer en el falso colocado. Ya lo tenemos abierto. Como veis, la única dificultad es manejarme con la ganzúa. Además me he empeñado en utilizar una muy larga y trabajar desde arriba. Puede que haya sido un error porque el espacio aquí, como os digo, es muy fino, muy estrecho. Quizás trabajando desde esta otra zona podría haber ido mejor, no lo sé. Vamos a ver si se puede desmontar, si efectivamente este rotor ahora está suelto o no. No sé qué huecos tendrá este cilindro por dentro. Vamos a ver si no. Bueno, esto es lo que lleva dentro. Fijaros que el formato de rotor no es nada habitual. Me imagino que encaja con todas esas otras piezas. Está deformado porque han intentado desmontarlo. Aquí cae otro perno lateral. Tiene unos pernos laterales de reconocimiento de llave y vamos a ver. No veo dónde se pueden enganchar. Hay dos ranuras, pero están en una posición diferente. Vamos a ver. Estarían así. Sí, se enganchan en las dos ranuras laterales. Ahí podéis ver una y ahí podéis ver la otra. Serían estos 4 elementos. Y poco más, 5 pernos. Llama mucho la atención lo corto que es y tiene espacio para pernos antitaladro, pero no los lleva. Los contrapernos son 3 spool en posición segunda, tercera y cuarta. Primero y último son contrapernos normales. Perno y contraperno primero son de acero, el resto de latón. Los pernos son todos normales y ahora lo que vamos a hacer va a ser montarlo y ver cómo se comporta sin las lentejas, aunque yo creo que va a ser exactamente lo mismo. Vamos allá. Bueno, ya lo tengo montado sin las lentejas. Aparte que es evidente que las lentejas facilitan el ganzuado porque colocan más líneas de corte. Lo que hacen además es alargar la longitud del perno y por lo tanto puede ser que dejen algún contraperno, algún spool fuera de juego. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo se comporta sin ellas. Si entra algún elemento más en juego, vamos a ver. Iluminación. Vamos allá, creo que ahora estoy en una posición más cómoda. Ahí está. Primero pide, se me había escapado un clic. Segundo, tercero, cuarto,
quinto pide. Vamos a ver si no se me escapa. Ahí el quinto y caemos en un falso. Como veis, hemos conseguido el falso de una manera más rápida. Ahí, segundo, se agudiza el falso. Tercero, un clic. Cuarto, da rotación. Un spool, lo colocamos. Creo que ese no lo habíamos colocado en la anterior ocasión. Segundo, de nuevo, se agudiza el falso. Vamos a ver, da rotación. Ahí lo colocamos. Efectivamente, ahora veis como el siguiente perno, este será el tercero, también es un spool y también entra en juego. Lo colocamos y abriría. No es complicado, porque una vez que tienes una ganzúa suficientemente fina, esta ganzúa, como veis, es muy flexible, será 0,33 o 34. Lógicamente es más difícil de manejar, da menos feedback, pero como veis me permite entrar ahí dentro, mirar. Vamos allá, vamos a desmontarlo deprisa, a ver si puede ser. Ups, he tirado todas las lentejas. Me permite tocar con precisión y eso es lo que hace falta al final. El número de pernos o de spools, si puedes tocar cómodamente, es solo más juego. Vamos a ver si así ya consigo desmontarlo. Voy a resituar la cámara. Vamos allá. Bueno, rápidamente, porque ya los hemos visto antes, como veis, ahí están los tres spools que esta vez sí han entrado en juego. Ha sido una apertura mucho más interesante, más bonita. Si encontréis alguna de lentejas en un cilindro de este tipo, pues retiradlas porque pues, la diferencia puede estar ahí. Sí que quiero mostraros estos dos muelles. Fijaros, son dos muelles anti-bumping. Dos muelles que tienen dos bolas de acero dentro. Voy a hacer zoom sobre ellos. Ahí está, son solo dos. No sé en qué posiciones estaban, los he sacado desordenadamente, pero como veis son unos muelles, vamos a ver, y ahí tienen unas bolitas que cuando reciben el golpe pues rompen la sincronía en el movimiento de los pernos, molestan y parece ser que resultan como elemento anti-bumping. Y bueno, esto ha sido todo. Muy curioso el rotor. Si estáis con alguno de estos, ojo al desmontarlo. Aquí el amigo ha llegado a doblarlo porque ha estirado, ha hecho cosas rarísimas. No sé si era necesaria tanta destrucción, pero así es como ha salido. Y aquí tenéis esos pernos laterales. Si alguien sabe el modelo concreto de SK6, que lo comente. Y esta ha sido la apertura de este ZI con SK6 de 5 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.